Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. ¿Somos los españoles y los hispanoamericanos unos mal hablados? Hoy me siento generoso y, como se ve, he formulado este frontispicio del vídeo en forma de pregunta. Pero veremos si al final del vídeo esos signos de interrogación no han venido a caerse como fruta madura y quede como resultado una cruda afirmación. Empecemos de todos modos de una manera, digamos que más científica, indagando en la función de la comunicación y de sus dos componentes fundamentales: el de, por un lado, transmitir ideas, y por otro, el de expresar emociones. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. El habla está en principio destinado, como decimos, a la transmisión de ideas. Así que, para este fin, tenemos a nuestra disposición las palabras. Pero casi siempre el lenguaje técnico, el que tiene asignado un significado más o menos estricto para cada palabra, resulta insuficiente para llegar a comprender cabalmente el mensaje que se quiere transmitir, porque en este se encierra un decisivo componente emocional que solo con dificultad se hace sitio entre las palabras. Así que añadimos a estas un conjunto de ingredientes no verbales, o al menos no conceptuales, que van desde la inflexión en la voz o el lenguaje corporal hasta esos acompañantes verbales, sí, pero inútiles como conceptos, como son los tacos, los improperios, las exclamaciones y las interjecciones. Gracias a estos componentes del lenguaje no estrictamente referidos a las ideas que se quieren transmitir y utilizados en la medida adecuada, coloreamos y aportamos vivacidad al mensaje. Es observando la proporción existente en el mensaje que se transmite entre aquellos componentes intelectuales, conceptuales, y estos otros emocionales, como podemos ahondar en la psicología de los hablantes y eventualmente también en la de los pueblos. Profundicemos en la reflexión que se nos abre a partir de estas premisas. Podemos empezar incluso por inferir una hipótesis sobre el origen del lenguaje, a partir del hecho de que en los niños, y hay que deducir que también en los hombres primitivos, predomina claramente el componente emocional de sus mensajes, de su forma de comunicarse, en detrimento de la transmisión de ideas. Sobre ello, dice Ortega, llevan los niños apenas conceptos, nociones, ideas de las cosas. Lo que los niños llaman cosas son en realidad las siluetas fugitivas que se van dibujando en sus pasiones. Por esto, los niños dan gritos de avecilla corriendo por el sol de los jardines. ¿A qué vas? Gritos inarticulados. La articulación es necesaria a la palabra a fin de aprisionar el contorno preciso y estable de los conceptos, de las imágenes exactas y complejas. Mas para expresar una explosión de alegría o de la amargura, donde el motivo, la causa, son informes y sin interés, donde lo importante, la realidad interna,
es la conmoción del alma toda, lo subjetivo, basta con un grito. El lenguaje de los niños, y en general el de la pasión, es otra forma extrema del lenguaje, en que la palabra, que aún casi no lo es, expresa un mínimo de idea y un máximo de afectividad. Toda palabra, continúa Ortega, tiene pues dos polos, dos direcciones. Una de estas la empuja a expresar puramente una idea. La otra tira de ella hacia atrás y la induce a expresar puramente un estado pasional. En cada momento, lo que cada palabra expresa es un compromiso entre ambas tendencias. Pues bien, los improperios son palabras que significan realidades objetivas determinadas, pero que empleamos no en cuanto expresan estas, sino para manifestar nuestros sentimientos personales. Hasta aquí la cita de Ortega. Es decir, que cuando, haciendo uso de esta función que lleva a la comunicación sus componentes emocionales, se llama a alguien, por ejemplo, imbécil, no se está haciendo referencia al significado literal, conceptual de esa palabra, sino que se utiliza como insulto, como improperio. Se está expresando así una emoción. Es decir, se está regresando a aquella función primaria del lenguaje, la más propia del niño y del hombre primitivo, la de ser, ante todo, un medio de expresión de emociones. Así que dice Ortega que la abundancia de improperios es el síntoma de regresión de un vocabulario hacia su infancia, o cuando menos de una puericia persistente y que se inyecta en el léxico de las personas mayores. Cuando una persona hace un uso excesivo de los componentes emocionales en su manera de comunicarse, es decir, cuando en su lenguaje incorpora un exceso de tacos, interjecciones, improperios, gesticulaciones exageradas, está demostrando, salvo que su estado emocional sea excepcionalmente emotivo, que sus recursos expresivos adolecen de escasez de componentes conceptuales, intelectuales. Se trata, pues, de personas primarias, que entran en comunicación con otras personas a través de ese recurso restrictivo que permite expresar un máximo de emotividad y un mínimo de ideas. Son las suyas manifestaciones, dice Ortega, de que un sujeto así tiene, abro comillas, una vida discontinua, incompatible generalmente con el edificio de un ideario unificado y resistente. Son almas disgregadas en átomos, inconexas, almas dispersas, almas inarticuladas que se expresan en interjecciones porque ellas mismas lo son. Y a partir de aquí, Ortega lleva también a cabo un ejercicio de psicología social, en el que, a decir verdad, no salimos muy bien parados, entre otros los españoles, y es probable que, dado nuestro común denominador cultural, tampoco los hispanoamericanos. Seguro que las cosas han ido a mejor desde los tiempos en que Ortega escribió sobre este tema, en 1910, pero hay claros síntomas de que su juicio sobre lo que llamó histerismo étnico y debilidad espiritual de los españoles sigue siendo apropiado en buena medida.
un ejemplo extraído por lo suave. Cuando alguien va a un país europeo y ve a lo lejos un grupo humano hablando a voces, al acercarse hay un alto grado de probabilidades de que compruebe que se trata de españoles. Y otro ejemplo, ya más heavy, de ese primitivismo a la hora de la comunicación, se deduce de la prevalencia que en las ideologías aquí dominantes tiene el factor emocional o sentimental sobre el intelectual, en el sentido de que es demasiado habitual el hecho de considerar que uno adquiere el sentido de identidad más apoyándolo en lo que siente que en lo que dicten los argumentos. Y por todo esto, porque al subir el voltaje emocional en la expresión de los mensajes y correlativamente bajar de grado sus componentes intelectuales, se producen en las conversaciones intromisiones súbitas de afectos que no tienen que ver con el curso del pensamiento que aparentemente se trataba de transmitir, con lo que empiezan a tomar preponderancia las subidas de tono, los tacos, los improperios, la gesticulación excesiva, la dificultad de hilar argumentos mínimamente complejos en conversaciones en que no son precisamente los argumentos lo primordial, conversaciones por tanto en las que solo cabe un tratamiento superficial de los asuntos que se traten. La conclusión a la que llegamos es que esa preponderancia de lo emocional sobre lo intelectual distorsiona gravemente la posibilidad de comunicarse apaciguadamente, hasta el punto de que crudamente dice Ortega que suele ser para nosotros los iberos cada palabra un jaulón donde aprisionamos una fiera, quiero decir, un apasionamiento nuestro. En general, el humorismo español comienza por ser malhumorismo. Y algo que probaría todo esto que estamos diciendo es que, como también recuerda Ortega, es sabido que no existe pueblo en Europa que posea caudal tan rico de vocablos injuriosos, de juramentos e interjecciones como el nuestro. Según parece, solo los napolitanos pueden hacernos alguna concurrencia. Y añadamos a esa primacía que tenemos en el hecho de ser mal hablados, aquella costumbre de hablar alto o gesticular en exceso a la que aludíamos, así como esos vicios que se suelen colar de la mano de un exceso de emotividad, como son la chulería, la bravuconería, la exageración, los juicios precipitados. De modo que concluye Ortega amargamente constatando que entre nosotros, y no sabría decir si también entre los hispanoamericanos en la misma medida, pero sospecho que tampoco andarán muy lejos, cada conversación, abro comillas, está a punto de convertirse en un combate cuerpo a cuerpo. Cada palabra en un bote de lanza, cada gesto en un navajazo. Cada español es un centro de fiereza que irradia en torno odio y desprecio. No generalizaría yo absolutamente a este respecto, refiriéndonos a nuestro tiempo, pero me parece indudable que esa fiereza
en las conversaciones en cuanto falta la sintonía previa en las opiniones a la que se refiere Ortega, sigue siendo una lamentable característica de nuestra raza. Menos mal que a pesar de todo seguimos siendo un país en el que se vive muy bien y se come mejor. Y además, el que no se consuela es porque no quiere. Hasta otro vídeo, amigos.